poco complicado, pero pues eso demuestra bastante el compromiso que tenemos por nuestro aprendizaje, por nuestra formación. Va a ser una clase amena, vamos a hacerlo pues bastante condensado, pero al mismo tiempo profundo, en el sentido de que podamos culminar quizá unos minutitos antes, porque sé que es sábado y pues también queremos descansar, así que no se preocupen. Lo que sí les voy a pedir su apoyo para las distintas actividades o preguntas que por ahí vamos a necesitar, ¿ok? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase 3 del curso de asistente de recursos humanos, experiencia del empleado, formación y desarrollo. Es nuestro tema 3, ¿ok? A mí siempre me gusta saber cómo estamos llegando a clase. Por ahí cuéntenme si estamos llegando felices, porque hemos descansado o quizá nos ha tocado trabajar y por ahí que estamos un poquito cansados. Si estamos llegando a la expectativa de la clase también por el mismo tema. De hecho, es un tema, es un proceso central en el proceso de recursos humanos, ¿ok? Entonces, un poquito para condensar y sobre todo, pues, para comentar sobre nuestro curso de asistente de recursos humanos y los distintos temas que estamos revisando. Uno de los procesos centrales que tiene el mundo de recursos humanos es la capacitación, la formación y el desarrollo. Igual, previamente, me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que fue y de lo que es el proceso de selección y contratación. Este primer momento donde justamente nosotros, como asistentes de recursos humanos, tenemos que estar gestionando, tenemos que estar pues sobre todo coordinando y siendo principales responsables de esta satisfacción, ¿ok? Bienvenidos, buenas noches. Por acá veo, nos está llegando nuestra compañera María, ¿cómo estás? No te preocupes, tranquila, qué bueno que estés llegando con bastantes ganas y bastante motivación. Nosotros por aquí también felices, un poquito recordando de lo que es el proceso de reclutamiento, selección, atracción del talento, ¿no? Y sobre todo, entender que nosotros en nuestro papel de recursos humanos vamos a tener esta responsabilidad de cuidar la experiencia de este empleado desde el momento uno, desde el momento en que se vuelve un candidato, nosotros estamos gestionando esa experiencia. Y esa experiencia va desde el proceso de atracción del talento, que recordemos es el momento donde una empresa construye su marca empleadora o su reputación ante el público externo, ¿ok? Existen distintos métodos, desde el uso de redes sociales como LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram o incluso en las iniciativas con impacto social que pueden tener dentro de la comunidad donde se desarrolla la empresa. ¿Ok? Luego de ello, pues tenemos el proceso de reclutamiento que es distinto a atraer talento. Cuando reclutamos, nosotros mencionábamos que estamos sobre todo buscando de manera inmediata o en el más corto plazo encontrar a ese candidato, a ese talento que pueda pues hacer fit, hacer sobre todo calzar, ¿no? Con una adaptación casi al 100% de la cultura, de los procesos, de los requisitos, de aquellos conocimientos que se están necesitando en la empresa, en algún determinado equipo. Y para ello, pues utilizamos distintos anuncios y distintas técnicas como las redes sociales, los portales de empleo, también las ferias laborales y además incluso vamos a tener maneras de cómo poder captar y reclutar de una manera estratégica y bien planeada. Recuerdan que vimos el descriptivo de puesto. Qué importante es que cuando estemos iniciando sobre todo este momento, ¿no? A ver, déjame por acá tengo para anotar, sí, de reclutamiento y todo lo que implica la selección y contratación, pues desde este momento tenemos que tener un conocimiento profundo del puesto. Para ello utilizábamos el descriptivo de puesto, este documento donde están todos los momentos, toda la información, todos los requisitos, todos los procesos, todo el contexto de un determinado puesto y que nos brinda sobre todo pues este análisis estratégico para realizar de una manera concisa y bien sistematizada nuestro proceso
tanto de reclutamiento como de selección. Y cuando hablábamos de selección, hablábamos de distintas técnicas, ¿no? Es el momento donde sobre todo vamos a encontrar a el candidato ideal. Luego de que hemos hecho un gran pool de talento, pues encontramos a este candidato ideal que va a tener sentido a través de toda la información que hemos recabado mediante entrevistas, pruebas psicométricas, técnicas y dinámicas grupales, ¿ok? Qué importante era pues este momento de evaluar las competencias, evaluar cuánto se podía adaptar este candidato a la cultura que tiene la empresa y a las distintas normativas, ¿no? Lo importante que es también validar esas competencias en habilidades blandas. Una vez que hemos validado mediante los procesos o los momentos de entrevista, pruebas psicológicas, pruebas psicotécnicas, validación sobre todo de las competencias, pues nos toca el momento de la contratación. Este momento es un momento también muy importante, ¿ok? Es el momento donde vamos a ofrecer al candidato la vacante. Le vamos a proponer, le vamos a comentar que es el candidato ideal. El candidato que está pues con la oferta de ingresar a nuestra empresa. Para ello, el conocimiento que hemos tenido sobre este puesto, sobre las condiciones salariales, sobre también el contexto, los beneficios asociados, va a ser relevante, porque nosotros tenemos que hacer una negociación. A veces puede ser que este candidato pues esté indeciso o haya tenido una contraoferta de su propia empresa, de donde está tratando de salir o todavía permanece, ¿no? Entonces ahí tenemos que saber cómo negociamos y qué le ofrecemos para que pueda aceptar. ¿Por qué necesitamos que en este momento seamos estratégicos y sepamos negociar? Porque si se cae, como se dice coloquialmente, ¿no? Si es que no logramos cerrar este proceso después de haber hecho todo el tiempo invertido, de todo el trabajo y esfuerzo realizado, pues vamos a tener que rehacerlo y eso implica un costo tanto de talento, tanto también económico para la empresa y tiene un impacto en los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces siempre tengamos cuidado al momento de hacer la contratación, vayamos de manera sistemática con conocimiento profundo de lo que nosotros tenemos, de lo que podemos ofrecer, de lo que podemos negociar a este candidato. No nos olvidemos de revisar los documentos que nos vaya a presentar este candidato, porque también nosotros vamos a hacer ese nexo, esa gestión de firma de un contrato que tiene las distintas condiciones y especificaciones que van a ser el parámetro de este ciclo de vida o esta relación laboral entre candidato y empresa, ¿ok? Entonces, eso es un poquito de la clase pasada o del tema, pues justamente que abarca reclutamiento y selección. No se olviden de las distintas pruebas psicológicas que existen, tanto a nivel pues de personalidad, de inteligencia, siempre que puedan, traten de utilizar en el momento de seleccionar pues varias herramientas, puede ser pruebas psicológicas con entrevistas, entrevistas con dinámicas grupales para que de esa manera tengan mucha más información y con eso puedan tomar una decisión y una recomendación mucho más objetiva. Las entrevistas, existen entrevistas tradicionales y entrevistas por competencias. Cuando hablamos de entrevistas por competencias, pues estamos hablando de ese momento donde vamos a validar comportamiento pasado para predecir la futura experiencia o futuro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, podemos preguntar, cuéntame alguna situación donde tuviste que trabajar en equipo en tu anterior trabajo y lograron llegar con éxito a ese objetivo, ¿no? Entonces, por ahí nosotros ya vamos viendo el nivel de trabajo en equipo y las distintas preguntas van a ser sobre todo acompañadas de también la necesidad que nosotros hayamos identificado de las competencias de un determinado puesto. Y cuando hablábamos de dinámicas grupales, pues estamos hablando de ese proceso donde existen varios candidatos
¿ok? Un grupo de candidatos y se diseña sobre todo para evaluar sus competencias y su interacción. Se puede presentar mediante alguna simulación, algún reto comercial o reto que tenga que ver con el mismo puesto que estamos evaluando, y muchas veces existen más de un observador que está pues validando esas competencias, esos comportamientos esperados que calzan más con el puesto que nosotros pues estamos buscando y llevando, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito de lo que es el proceso de selección, sus herramientas, y pues me gustaría que recuerden siempre que este proceso de atracción, reclutamiento, selección y contratación es un momento crucial que no solamente está conectando a las personas con la empresa, sino que está también sentando las bases para una relación laboral exitosa. ¿Ok? Entonces también seamos atentos en todo el proceso de reclutamiento y selección que gestionemos. No nos olvidemos de la empatía, no nos olvidemos de ese momento donde tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestro candidato tenga, ¿no?, la información de manera transparente y sobre todo esté pues comunicado del distinto avance que se va llevando a cabo. ¿Ok? Y justamente ya para cerrar el acápite del proceso de selección y pasar a nuestro segundo proceso de recursos humanos, vamos a ver este pequeño videíto que nos muestra pues un poco de lo que es el proceso de selección y cómo podemos nosotros impactar en la vida de las demás personas, ¿ok? A los que han llegado, bienvenidos. Estamos recordando un poquito el tema pasado. Hablemos del examen. El año pasado un señor sacó un 96,4% en el examen escrito. No lo eligieron. No es un mero examen de suficiencia, es una herramienta de evaluación que nos sirve para clasificarlos. Vayan a lo seguro, saquen un 100%. Gracias, señor. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Perdona. ¿Lo has terminado todo o tenías algo que hacer? Tengo algo que hacer, sí. Pero además lo he terminado todo. Ah, bien. ¿Y tú? Sí. Oye, ¿qué te han parecido los gráficos? Tirados. Ya, a mí lo que más me ha costado ha sido la pregunta teórica de detrás. ¿Tú qué has puesto? ¿Pregunta teórica? Sí, la de detrás. Chris, venga. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jay. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris. Ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien, nos alegramos mucho. Así que, bienvenido. Muy bien, entonces ya con eso cerramos un poquito de lo que es el proceso de reclutamiento, selección y contratación, ¿no? Entonces no nos olvidemos nunca que detrás de este proceso estamos gestionando expectativas, necesidades de una persona, de un empleado, ¿ok? Y bueno, justamente cuando inicia ya el proceso de vinculación laboral, una vez que este candidato
firma un contrato y se transforma en un empleado, empieza también nuestra tarea de gestionar su experiencia, ¿ok? Por eso, este primer bloque va a hablar, y bueno, va a ser un poquito sobre todo de esa gestión de la experiencia del empleado, de la importancia de esa gestión de la experiencia del empleado y también cómo impacta en el proceso de capacitación, formación y desarrollo. ¿Ok? Muy bien. La experiencia del empleado, como muy bien su nombre lo dice, como ustedes ya deben haber intuido, es un concepto que abarca todo lo que un empleado vive, siente y percibe en, en el tiempo que está pues en una empresa. Cada empresa va a tener distintas experiencias que brinda a su empleado. Algunas empresas pues tienen experiencias que son muy buenas, muy gratificantes, muy enfocadas en el bienestar. Otras empresas, en cambio, están sobre todo enfocadas pues en producir, en ser más eficaces y descuidan esa experiencia, esa motivación que puede otorgar la experiencia del empleado. El cuidado de esta experiencia es de vital importancia, sobre todo ahora, en esta época en que las generaciones son mucho más conscientes del equilibrio vida-trabajo. Quizás hace 15, 20 años los empleados pues tenían que priorizar muchas veces el trabajo sobre su salud mental, sobre el equilibrio también que podría proporcionarle con su desarrollo personal. Pero hoy en día las generaciones han cambiado, la época y la sociedad con sus mismas necesidades también han cambiado. Entonces las empresas tienen que entender y tienen que ser conscientes de que el bienestar y el cuidado del empleado tiene que ser también primordial para que pueda impactar de manera exitosa en esas metas, en esos objetivos que puede tener. Y esto pues se muestra, se visibiliza cuando los empleados trabajan de manera motivada, son comprometidos con la empresa y se encuentran satisfechos, ¿no? Entonces, una adecuada gestión, un adecuado impulso de esta experiencia del empleado trae beneficios tanto a nivel de cultura, tanto a nivel de clima, tanto a nivel de costos, ¿no? Reduce la rotación de personal. Al año, mientras más talento se va más conocimiento, se va más tiempo y se va más impacto en producción. Por lo tanto, si tú retienes a tu talento, que es muy bueno, retienes a esas personas que saben cómo hacer que la empresa avance, estás reduciendo pues algún costo asociado a esto, ¿ok? Los empleados se sienten seguros, existe un ambiente donde ellos pueden proponer, donde ellos puedan pues marcar diferencias, impactar, hacer distintas mejoras en su trabajo, lo cual obviamente va a impactar en los resultados y en los objetivos que la empresa está tratando de lograr. Entonces, esta experiencia del empleado, más que verlo como un beneficio solamente asociado al bienestar, también la empresa tiene que verlo como una estrategia diferenciadora para que logre el éxito, ¿ok? Si alguna vez tienen que sustentar, porque es vital que exista este cuidado y esta preocupación por la satisfacción del empleado, pueden ir pues por el lado justamente que le gusta a los jefes y a los líderes usualmente, que es el lado productivo y el lado del tema de costos y números, ¿ok? Entonces, por ese lado más cuantitativo, también pueden ustedes fundamentar, ¿ok? Muy bien. Y pues ahí me pueden preguntar, licenciada, ¿cómo gestionamos una adecuada experiencia del empleado? Pues esta gestión viene desde el cuidado y el mantener 4 principios fundamentales bien realizados en la experiencia, en el ciclo de vida, en el tiempo en que el empleado está en una empresa, ¿ok? ¿Cuáles son esos 4 principios? Pues tenemos justamente el primer principio, que muy intuitivamente es justamente centrar al empleado en el centro de las decisiones que tomamos en la empresa, ¿ok? Si nosotros conocemos
las expectativas, las necesidades, los deseos del empleado en relación al tema profesional, pues podemos al mismo tiempo tomar decisiones basadas en estos y que al mismo tiempo tengan convergencia con los objetivos empresariales, ¿ok? Es una estrategia que está reconociendo que el empleado es lo más valioso que la empresa tiene. De hecho, sí, ¿no? Si se dan cuenta, si una empresa no tiene talento, no tiene empleados, no puede funcionar. Si tienes empleados que no están satisfechos o muy bien hacen algún reclamo colectivo o muy bien dejan la empresa y tu empresa tiene pérdidas y costos, ¿no? No va a llegar a aquellas metas que has contemplado, que has pues visualizado. Entonces, siempre centremos en todas las decisiones pues a estas necesidades y a este bienestar del empleado. ¿Qué más? Tenemos el principio de la personalización. Es muy importante que cuando estamos brindando toda la experiencia del empleado sea una experiencia dirigida y personalizada a este empleado. ¿Cómo lo hacemos? Pues ofrecemos beneficios que tengan coherencia con sus necesidades y con sus deseos. Ejemplo, estamos en una empresa industrial. Esta empresa tiene varias sedes aquí en Perú, en Lima. Y usualmente tienen su sede principal en el centro de Lima, una zona que es remotamente pues pausible para llegar. Existen formas más sencillas, ¿no? Para llegar, ¿no? Está dentro de la ciudad en todo caso. Y esta empresa decide trasladar su oficina principal, su sede industrial de Lima, ¿no? Donde van todos los empleados técnicos, operativos a realizar las distintas funciones que tienen, lo deciden hacer fuera, ¿no? Deciden por temas de logística, por temas de espacio, deciden que esta sede industrial se va fuera de Lima, muy lejos, ¿no? Más allá de la periferia incluso. Esta decisión puede impactar en el tema del transporte y movilidad de estos empleados. Muchos de ellos pues viven en la ciudad y para trasladarse ya no tienen que solamente levantarse temprano, sino que ahora tiene que ser mucho más antes, tanto su hora pues de preparación para llegar al trabajo, así como también a qué hora llegan del trabajo a sus casas, ¿no? Entonces lo que implicaba antes levantarse 6, 7 de la mañana, ahora puede implicar levantarse 4 o 5 de la mañana para llegar a tiempo, y también lo que implicaba llegar 8, 9 de la noche a casa, 7 o 8 de la 9 de la noche a casa, ahora puede implicar llegar 9, 10 de la noche, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que este empleado ya está cansado, este empleado quizá ya no siente que su vida personal está teniendo mucho espacio en el transcurso de los días, ¿no? Entonces, necesita algún beneficio para compaginar este tipo de cambio. Si tú desde el área de capacitación propones, no, sabes que hay que brindarle una capacitación, necesitan capacitaciones en el tema de manejo de equipos, ¿ok? Puede ser relevante, pero quizá no estás viendo una necesidad que está también ahí presente, que es el tema de un beneficio más sujeto a, pues, esta falta de movilidad o esta dificultad para trasladarse a esta nueva sede, ¿no? Entonces, un beneficio que tenga que ver con esa expectativa y con esa necesidad va a ser mucho más valorado que ofrecer un beneficio relacionado en ese momento en específico capacitación. Quizá cuando ya tengamos el beneficio de la movilidad o de buses o algún bono por movilidad, pues el beneficio de capacitación ya va a tener relevancia e incluso va a lograr su propósito. Entonces siempre sepamos en qué momento, qué otorgamos, en qué momento es relevante un beneficio sobre otro, y además conozcamos y estemos atentos a esas necesidades que el empleado pueda tener. Y esas necesidades pues van a depender mucho de su contexto, del tipo de empresa, y por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a todos los cambios y a todo lo que implica pues las distintas cotidianidades que van pasando en las empresas. ¿Ok? Muy bien. Otro principio muy importante cuando estamos gestionando la experiencia del empleado es que sea continuo.
si nosotros iniciamos nuestro proceso de atracción del talento, ¿no? De una manera muy exitosa, muy efectiva, siendo siempre transparentes, comunicativos, teniendo bastante seguimiento con el candidato, incluso al momento de su ingreso estuvimos bastante cercanos, pero luego, cuando ingresa a la empresa, nos olvidamos, no le brindamos los beneficios adecuados, no le brindamos un adecuado acompañamiento, etcétera, pues esta experiencia ya no está teniendo una consistencia ni siendo coherente a largo plazo. ¿Ok? Entonces, cualquier experiencia que nosotros realicemos, que sea continuo y que se muestre de manera positiva en todo el tiempo en que el empleado está, pues, en la empresa. ¿Ok? Una experiencia positiva, una experiencia sostenida, coherente, refuerza la cultura empresarial y sobre todo alinea a los empleados con los valores y objetivos de la empresa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Medición y mejora continua. Siempre que nosotros estamos gestionando cualquier proceso, ¿no? Cualquier proyecto que se relacione a nuestro trabajo, tengamos un instrumento de medición. Y a partir de esa medición vamos a encontrar fortalezas, aspectos positivos y también aspectos negativos, aspectos que necesitan alguna mejora, ¿no? Entonces, esa medición nos asegura, sobre todo, de entender que la experiencia del empleado va a ir cambiando, las necesidades van cambiando, las prioridades que tengamos para satisfacer, para que este candidato esté tranquilo, esté feliz, también van a ir cambiando, ¿ok? Es sobre todo para entender las distintas áreas de mejora y fortalezas que nosotros estamos teniendo en relación a la satisfacción y experiencia del empleado. ¿Qué herramientas utilizamos para medir? Pues podemos utilizar encuestas de satisfacción, alguna entrevista de salida también con empleados que se van. Es una buena práctica también pedirles un momento para que nos comenten cómo se sienten, que están saliendo de la empresa, qué sienten que es lo que más valoran, etcétera, etcétera. Y ese análisis de datos, pues, nos proporciona información valiosa para tomar acciones, para proponer cambios y con eso implementar, pues, una mejor experiencia del empleado. ¿Ok? Muy bien, todo esto que les comento pues es bastante valorado y sobre todo se encuentra en justamente el libro de Jacob Morgan, Las ventajas de la experiencia del empleado. Justamente él nos muestra cómo nosotros podemos encontrar que este empleado tiene expectativas, necesidades y deseos y la empresa, por otro lado, también tiene la necesidad de diseñar políticas, normativas, beneficios centrado a esas expectativas y necesidades del empleo, ¿no? Y la convergencia de ambos motivos es lo que denominamos experiencia del empleado. ¿Por qué nosotros tenemos que revisar esto? Necesitamos entender que en los distintos procesos que vamos a ir viendo, mientras el empleado se va desarrollando en la empresa, siempre va a estar presente el cuidado de la experiencia del empleado. Entonces, no nos olvidemos, tanto en el proceso de atracción, reclutamiento, formación, capacitación, evaluación de desempeño, planificación y línea de carrera, compensaciones, siempre tenemos que estar enfocados en esta experiencia que estamos brindando, que sea personalizada, que sea centrada en el empleado, que sea coherente, que sea relevante en el tipo de empleado que estamos nosotros pues gestionando. Por ahí quizás que vemos que en alguna empresa de algún colega les está funcionando muy bien el beneficio del trabajo híbrido, pero quizá ese beneficio en nuestra empresa en particular no pueda ser sostenido, ¿no? Entonces, siempre que vamos viendo las distintas prácticas, también tenemos que entender que esas prácticas o esos beneficios o esas políticas tienen que tener coherencia con la empresa y con el tipo de empleado que gestionamos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justo lo que les comentaba, la experiencia del empleado va a estar dentro de todo el ciclo de vida laboral de un individuo dentro de una organización y por ello
pues impacta en procesos centrales, procesos transversales de este individuo, tanto en la cultura como en el desempeño, que como ya les mencionaba, son procesos que preocupan y que de hecho impactan estratégicamente en los resultados, en el logro de metas de una empresa. ¿Ok? Para recordar un poquito, por ahí, sé que ustedes por ahí ya lo gestionan, por ahí que si no lo han gestionado, pues el tema de cultura empresarial, cultura organizacional, es uno de los principales determinantes de la experiencia. Y si nosotros lo definimos, podríamos comentar que es ese conjunto de valores, creencias y comportamientos que definen la forma en que los miembros de una empresa, de una organización, pues interactúan. Es aquello que todos en esa empresa lo tienen o saben que tienen que desarrollar, ¿no? Es como su ADN de esa empresa y moldea pues muchas veces la forma en cómo se realizan las operaciones diarias. En la empresa A, me invento, se tiene siempre el, la cultura o la normativa, ¿no?, implícita de que se tiene que hacer pues una serie de validaciones para que el proceso pueda fluir, se tiene que tener algún momento incluso en la semana donde tienen que haber reuniones. En la empresa B es distinto, tienen otro tipo de cultura donde más bien lo que proponen es sobre todo ser más autodependientes, si toman decisiones lo toman en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, cada empresa va a tener su distinto tipo de toma de decisiones y su distinto tipo de cultura, ¿no? Entonces, al final, eso marca y eso también va a tener consecuencias en el impacto de la experiencia y los distintos procesos que vamos gestionando en recursos humanos. ¿Ok? Entonces, no se olviden, una cultura positiva refuerza una experiencia laboral positiva, una experiencia del empleado que sea satisfactoria para este individuo y para la empresa. ¿Ok? Muy bien. Antes ya de pasar a nuestro bloque central, que es el bloque de capacitación, desarrollo y formación, ¿alguna duda, consulta sobre experiencia del empleado, reclutamiento, selección? ¿Vamos bien? Muy bien, buenísimo. Entonces, vamos y continuamos con nuestro proceso de capacitación. Este segundo proceso, que es bastante relevante cuando hablamos de cuidado, de experiencia de este empleado. ¿Ok? Y a mí siempre me gusta en este momento preguntarles a ustedes sobre el tema de qué habilidades creen que se necesita o ustedes desde su propia experiencia creen que son necesarias para que un empleado sea exitoso en su trabajo. ¿Qué habilidades, ya sea técnicas, ya sean de conocimientos, ya sea de competencias o habilidades blandas, qué habilidades son esas, pues, las indispensables para que un empleado pueda llegar a tener éxito en su trabajo? Pues ahí en el chat pueden comentar cuáles creen que son esas habilidades indispensables. ¿Cuáles son esas habilidades que sí o sí se busca en los empleados? De manera transversal, incluso podríamos decir, ¿no? En distintas empresas buscan que estos empleados lo tengan o lo estén desarrollando. Ok, por ahí me dicen empatía, muy bien. Trabajo en equipo,
también puede ser otra de esas habilidades que se necesitan de manera indispensable. Adaptación también. ¿Qué más? Toma de decisiones, ¿no? Cuando estamos en distintas experiencias laborales, el que tomemos una decisión puede tener un impacto muy grande, ¿no? Entonces, el saber tomar decisiones incluso en momentos de bastante presión. Con esto, ¿y por qué es relevante esta pregunta justo en este momento de introducción del proceso de formación y desarrollo? Pues justamente para dejar constancia de que nosotros siempre vamos a estar tratando de que los empleados tengan este tipo de habilidades, ya sean competencias pues más blandas, más de habilidades interpersonales, como competencias mucho más técnicas, competencias que también tengan que ver con el nivel de desarrollo de su día a día, ¿ok? Entonces, este nivel de desarrollo, este impulso, se relaciona muchas veces con la necesidad de capacitar, desarrollar y formar a los empleados. La formación y el desarrollo es un proceso que tiene que darse en las empresas de manera sistemática, bien estructurada y sobre todo analizando la necesidad que tengan nuestros empleados en materia de capacitación, ya sea que necesiten alguna capacitación en habilidades interpersonales o habilidades blandas, o alguna capacitación relacionada a algún instrumento, algún conocimiento técnico específico que ellos pues les sea relevante para que mejoren o realicen de una manera excepcional su trabajo, ¿ok? Hoy, justamente en este bloque, vamos a aprender cómo diseñar este tipo de capacitaciones y además vamos a entender la diferencia que existe entre formación y desarrollo, ¿ok? Están bastante vinculados, sí, pero tienen diferencias que también nosotros tenemos que entender, ¿ok? Y como siempre, a mí me gusta venir pues al lado de teórico para que nos quede bien definido cada uno de los procesos, ¿ok? Si vamos un poquito al proceso de formación, es este momento, este proceso organizado para adquirir conocimientos, ¿ok? Es un proceso que busca que el empleado, que la persona incorpore un nuevo conocimiento, una nueva práctica a su sistema, a su esquema mental, a su sistema cognitivo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, es una manera en que justamente, de manera bastante específica, se necesita que se incorpore esta experiencia, este conocimiento para la mejora del desempeño en su actual puesto del empleado. En cambio, cuando hablamos del proceso de desarrollo, estamos nosotros viendo que es un proceso mucho más a largo plazo, ¿ok? Que tiene que ver con el impulso en habilidades y competencias que son mucho más transversales y sobre todo dirigidas a un empleado que va a tener algún tipo de relevancia en roles pues más futuros, más de liderazgo, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con un equipo o con un grupo de empleados que tienen mucho potencial para ser jefes, pero todavía les falta experiencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Identificamos esos posibles jefes en 2, 3 años que puedan llegar a hacerlo y vamos realizando una serie de talleres para que de manera pues paulatina puedan lograr este tipo de habilidades que sí o sí tienen que tener los líderes, ¿ok? Es un proceso mucho más a largo plazo y centrado sobre todo en el potencial que tienen para que lo vayan desarrollando. En cambio, formación es un proceso inmediato. Yo necesito que en 2 semanas este grupo de empleados conozcan, manejen, ya sea a nivel básico, una herramienta específica para que se pueda implementar en sus
responsabilidades diarias, en sus tareas diarias y para que pueda ser pues más eficaz su trabajo, ¿ok? Es mucho más a corto plazo. Igual les he traído por aquí esta tabla comparativa que nos muestra este tipo de diferencias entre el proceso de formación y proceso de desarrollo. Ambos involucran conocimiento, ambos involucran seguimiento, acompañamiento, dirección y gestión de recursos humanos, pero tienen diferencias en cuestión de enfoque, objetivo y alcance. Si vamos con enfoque, aspecto de formación, mucho más inmediato, a corto plazo, en una semana, en un mes, en 2 meses, 3 meses, etcétera. Proceso de desarrollo es mucho más a largo plazo, pensado en un futuro potencial, ¿ok? Objetivo, formación, mejorar de manera pues más pronta posible el desempeño actual de una persona, de un equipo, de un grupo de empleados. En cambio, en el proceso de desarrollo está enfocado en preparar a esa persona que tiene potencial para un rol futuro, ¿ok? Para un rol que potencialmente puede ocupar. Cuando hablamos de alcance, pues proceso de formación bien específico y proceso de desarrollo es mucho más amplio, mucho más general, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí de lo que vamos viendo de formación y desarrollo? ¿Vamos bien? Muy bien, por acá veo también a Steven que nos había comentado lo importante que para tener éxito es necesario pues tener amor, disciplina y una buena actitud, justo el tema de las habilidades blandas, ¿no? Esta motivación, esta ambición por querer superarse que también es esencial, ¿no? Para que nosotros podamos ir mejorando en nuestro día a día, ¿ok? Muchas gracias, Steven, recién veo tu comentario. Buenísimo. Y bueno, ya por ahí veo que todo claro hasta aquí. Vamos desarrollando un poquito el tema de por qué es importante. Ya con lo que les introducía de las diferencias, estas definiciones que tenemos en cuanto a formación y desarrollo, pues podemos encontrar también esos beneficios que tiene para la empresa y para los empleados. Si hablamos de beneficios para la empresa, vamos a encontrar desde el acápite o desde esta perspectiva de que mejora el desempeño de los empleados y por ello existe mucha más productividad. Tienes empleados que están mejorando habilidades o están incorporando habilidades que son críticas. También vas a encontrar que produce un ambiente de trabajo en equipo, colaboración y un ambiente de, sobre todo, confianza en que la empresa está invirtiendo, está apoyando e impulsando en el crecimiento de sus empleados, ¿no? Eso pues es significativo porque los empleados se sienten mucho más comprometidos con la empresa y por lo tanto existe menos rotación laboral, ¿ok? Eso impacta en el sentido de pertenencia de los empleados. ¿Qué más? Fomento de la innovación. Tú tienes personal más capacitado, con conocimientos actualizados y más desarrollados, pues obviamente vas a tener un equipo más potente, con más herramientas para tener mejores ideas, optimizar mejores procesos y eso equivale en mejoras y sobre todo pues eficiencia en los objetivos de tu empresa. ¿Ok? Entonces, si lo vemos por el lado de beneficios para la empresa, un buen proceso de formación, capacitación, desarrollo, es un proceso que impacta positivamente en sus objetivos empresariales que siempre van a estar asociados pues al tema también económico, porque al final una empresa tiene esa perspectiva. Entonces, cuando tenemos que sustentar alguna formación, no nos olvidemos de este tema cuantitativo que muchas veces es relevante cuando se toman decisiones, ¿ok? Y
si vamos por el lado de los empleados se benefician al pertenecer en una empresa que impulsa la formación y el desarrollo en tener un crecimiento profesional, personal. Ellos mismos sienten que están cumpliendo aquellas metas y al mismo tiempo están logrando adquirir nuevas habilidades, se sienten con más autoestima, con más compromiso, sienten incluso que esto les puede ayudar para futuras experiencias laborales, ¿no? Les brinda mejores oportunidades de crecimiento profesional, ¿ok? Muy bien, yo muchas veces he visto algunas empresas que no solamente ofrecen capacitaciones específicas, hay otras que tienen formaciones bien específicas en todo el proceso, en toda la vinculación de la empresa y además brindan un beneficio que está vinculado a formaciones más personalizadas o más elegidas por los mismos empleados. ¿Eso qué quiere decir? Les brindan un bono o bolsa formativa, donde los mismos empleados tienen una cantidad específica, ¿no? Una cantidad monetaria específica que sí o sí tienen que utilizar solamente para alguna capacitación para ellos relacionados pues en su aspecto profesional. Eso les brinda muchas veces un sentido de esta empresa se preocupa por mí, se preocupa por mi formación, se preocupa por mi crecimiento, ¿no? Entonces impacta positivamente por varias aristas desde satisfacción, clima, cultura, retención y motivación. ¿Ok? Entonces es un aspecto bastante positivo y debemos realizarlo de una manera bien implementada. ¿Cómo se implementa de una manera exitosa? Para ello podemos seguir este ciclo de formación y desarrollo. ¿Ok? En este ciclo que les he traído, justo vemos unos 5 momentos o 5 etapas de la gestión de formación y desarrollo. El primer momento es el momento de identificación, ¿ok? O detección de necesidades. Es un momento donde tenemos, sobre todo, que encontrar aquellas brechas que nuestros empleados puedan tener. Las brechas o las debilidades o las necesidades de capacitación de mis empleados no van a ser las mismas que sus empleados en sus distintas empresas. Siempre van a existir diferencias, ¿no? Porque al final todos los seres humanos, pues, somos un universo, cada grupo social también es distinto, cómo se mueven, cómo convergen. Pero lo que sí es transversal es que tenemos que entender qué necesitan para que nosotros podamos brindar en función a esa necesidad, a esa expectativa, ¿ok? Ejemplo, puedes utilizar algún proceso de evaluación de desempeño, que ya lo vamos a aprender más adelante cómo se gestiona. En esta evaluación de desempeño puedes encontrar aquellas brechas, aquellas falencias que puedan tener los distintos empleados. También puedes implementar algún tema o algún tipo de entrevista con los distintos jefes o líderes de cada una de las áreas para entender cómo está su área, para entender qué necesidades ellos, desde su punto de vista, están identificando. También puedes preguntar a los mismos empleados en alguna encuesta de clima, ¿no? Una pregunta abierta donde puedan mencionar qué tipo de formación o capacitación sienten o perciben que tienen que tener, que tiene que la empresa impulsar para que ellos lleguen a realizar sus responsabilidades, sus funciones de manera mucho más optimizada. ¿Ok? Entonces existen distintas maneras para detectar, pero siempre es conociendo, entendiendo la necesidad del empleado. Una vez que tú ya tienes ese conocimiento, que ya sabes qué vas a capacitar, hacia dónde te vas a dirigir, tienes que hacer un plan. Como todo, ¿ok? Siempre planificamos. Planifiquemos qué tipo de capacitación vamos a brindar. Si va a ser una capacitación virtual, va a ser una capacitación presencial, híbrida, si va a existir una plataforma con acompañamiento donde estén todo el material, las distintas sesiones grabadas, con si va a ser una capacitación que tenga que ver más con el tema de
de talleres, ¿no? Simulaciones, dinámicas. Es una capacitación que tiene que sí o sí tener alguna evaluación de salida, etcétera, etcétera. Una vez que hemos planificado todos los momentos, cuántas sesiones van a hacer, qué días, qué usuarios van a participar en primer lugar, luego qué otro grupo de usuarios, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos todo eso, nosotros ya podemos ejecutar, ¿ok? Y ese momento de ejecución es un momento bastante relevante porque va a ser cuando nuestros candidatos, bueno, nuestros empleados en este caso, van a vivir todo lo que nosotros hemos planificado, ¿ok? Muchas veces, todo lo que hemos planificado, incluso lo más preciso que hayamos logrado colocar, puede verse impactado por la misma realidad, ¿no? No tenemos control de todas las variables. Una vez, recuerdo hace unos años, cuando estábamos gestionando una capacitación un poco masiva para los jefes de distintas sedes a nivel nacional de una empresa, ¿no? Esta empresa era bastante grande y tenía jefes, varios jefes a nivel nacional, porque tenía varias tiendas a nivel nacional. Estos jefes necesitaban una capacitación en el tema de liderazgo y gestión de equipos, entonces nosotros desarrollamos, planificamos, hicimos todo, ¿no? Vimos que iban a ser 2 días de sesión porque no podíamos pues trasladar mucho tiempo a este tipo de jefaturas, ¿no? Pero sí iban a ser full days, ¿no? Todo un día, 8 horas el primer día y otras 8 horas el segundo día, con actividades desde talleres, dinámicas, capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estaba muy bien planificada, muy bien organizada, habíamos visto el material, incluso a este tipo de capacitaciones que son bastante largas en un mismo día, con bastantes horas, pues se establecen algunos momentos como también de interrupción, como los coffee breaks, ¿no? Que son estos momentos donde también pueden tomar un respiro, un espacio para que puedan pues procesar un poquito lo que están llevando, ¿no? Entonces teníamos todo contratado, el proveedor de capacitación, todo ok. Y incluso habíamos gestionado los pasajes, los hoteles para los mismos, porque al final, desde el área de capacitación, tenemos que administrar también este tipo de participación de los que van a ser capacitados, ¿no? Entonces todo ya estaba cuadrado, los gerentes, los jefes ya estaban llegando, ya se habían instalado en los hoteles, iba a ser el día 1 de la capacitación, ya estábamos validados que el capacitador ya estaba llegando, el primer capacitador, y pues nosotros, el equipo de capacitación, subimos, ¿no? Recuerdo bien, subimos al 4º piso, a la sala de capacitación, para validar que también el material, las sillas, todo esté correcto, que funcione bien la laptop. Y cuando estamos llegando, escuchamos como que también un poco de ruido en esa capacitación, que se suponía estaba reservada para nuestra capacitación de full day. Y cuando ingresamos, vemos a otro equipo que se estaba instalando, que estaba llegando, el equipo de finanzas estaba llegando y estaba teniendo finanzas con contabilidad, me parece una auditoría, incluso con una consultora más. Entonces era un equipo que ya se había hecho bastante grande. Y estaban en esa sala sentados, poniendo el proyector, poniendo todas sus cosas. Y nosotros como que dijimos, esperen, ¿qué pasó aquí? Nosotros hemos reservado la sala, ¿no? Tenemos una capacitación bastante grande, que está bastante gestionada, con bastante impacto y todo lo demás. Y nos dijeron, no, nosotros tenemos la sala reservada. Nos mostraron la agenda y efectivamente ellos tenían la sala de capacitación reservada. Cuando volteamos a ver al responsable, ¿no? Dentro del equipo habíamos asignado distintas tareas porque había sido una capacitación bastante grande, como se habrán dado cuenta que les he contado un poquito a grosso modo. Volteamos y justo era la practicante, ¿no? La que tenía que reservar la sala de capacitación y por alguna razón no lo había hecho bien. Ella dijo que no lo había hecho bien, pues ahí algún otro compañero dijo, o quizás se olvidó, al final pues no se reservó, ¿no? En ese momento no podíamos buscar culpables, así que tuvimos que pensar en soluciones. Y muchas veces eso es lo que pasa cuando estamos ejecutando. No podemos controlar todo, alguien se puede equivocar
algo puede pasar, el profesor puede no llegar, el proveedor no trajo todo lo del coffee break, el material no llegó a tiempo, o el espacio, faltan sillas, faltan mesas, falta el proyector y no funciona la lacta. Entonces, en ese momento es cuando nosotros también tenemos que tener nuestra habilidad de manejo, pues, de la incertidumbre y al mismo tiempo tomar bastante flexibilidad y adaptarnos. En ese momento resolvimos, tuvimos que trasladar al menos la mitad de la mañana de ese día, pues todo a la sala del comedor, ¿no? Y luego ya agendamos y ratificamos y ya por ahí hablamos con otros equipos para que en la tarde podamos nosotros estar en esta sala, que era pues la sala ideal para este tipo de formación. ¿Ok? Entonces, la ejecución tiene que ser un momento con bastante paciencia. Tenemos que tomar decisiones rápidas y tratando de seguir el plan. A veces no se va a poder seguir todo, pero también ver qué tanta flexibilidad tenemos para adaptarnos. ¿Ok? Otro momento importante es la evaluación. Este momento implica de sobre todo entender cómo ha sido nuestro proceso de capacitación o formación. ¿En qué sentido? Luego de que culmina cualquier capacitación que nosotros vamos desarrollando, tenemos que validar si estamos logrando esas métricas, si estamos logrando esos resultados esperados. Ejemplo, yo deseo que mi grupo de líderes, de jefes de las distintas sedes de mi empresa desarrollen o incorporen esta habilidad del manejo de equipos, ¿no? Tengo que hacer alguna evaluación, quizá finalizó la capacitación, les hago una serie de evaluaciones, quizá cuando ellos vuelven a sus puestos de trabajo, yo puedo también evaluar según la satisfacción de sus equipos, haciendo una comparativa de antes de la capacitación con luego de la capacitación y ver si hubo alguna diferencia significativa, ¿no? Con ese tipo de evaluaciones puedo entender si mi capacitación ha tenido un impacto. O, en todo caso, también entender qué ha pasado si no ha logrado llegar a ese resultado esperado. Por ahí, hacer una reflexión, ver por ahí si es que tuvimos el material necesario, si los mismos capacitados no estaban tan motivados en aprender este tipo de taller, capacitación que hemos brindado, ¿no? Entonces, entender qué mejoras y qué fortalezas hemos tenido en cada uno de los procesos que estamos gestionando de formación, ¿no? Una vez que entendemos esos aspectos positivos y esas debilidades, vamos a poder gestionarlo, que es el último momento, que es justamente cuando incorporamos aquel análisis que hemos realizado del proceso de evaluación. ¿Esto qué significa? Que lo tenemos presente para alguna nueva capacitación que tengamos que gestionar. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta con nuestro ciclo de capacitación y desarrollo? Muy bien. Vamos bien. Buenísimo. Entonces, justamente les he traído aquí estas herramientas prácticas para que vean un poquito de este diseño de programas, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestro proceso de identificación de necesidades, de detección de necesidades, pues podemos utilizar lo que les decía, entrevistas, evaluación de desempeño, focus group, alguna encuesta, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos del diseño del programa, pues también podemos utilizar alguna plantilla, algún cronograma, algún material interactivo, alguna plataforma de aprendizaje también que nos dé este sustento, que nos brinde sobre todo este acompañamiento para los empleados, ¿no? Para su conexión. Y cuando ya nos toca evaluar qué tal ha sido nuestra capacitación, nuestro proceso de formación,
pues podemos utilizar algunas encuestas de retroalimentación, preguntar a los mismos empleados, medir a partir de KPIs o indicadores que están establecidos en función a los objetivos que hemos tenido, ¿no? Podemos medir antes de la intervención, antes de la capacitación y después de la capacitación, ¿ok? Siempre no se olviden que cuando están ustedes gestionando cualquier capacitación, cualquier taller, tiene que estar sobre todo bajo un objetivo, ¿ok? Objetivos que están relacionados con la mejora, con la adquisición, ¿ok? Con la actualización. Muy bien. Y bueno, pues acá les presento nuestro rol desde recursos humanos. Cuando nosotros pertenecemos a esta área, como bien les decía, estamos bastante preocupados en el cuidado del empleado, en que este empleado esté satisfecho, en que este empleado también tenga todas las posibilidades para que pueda sentirse motivado, reconocido y sobre todo con un sentido de pertenencia en la empresa. Por ello, nosotros vamos manejando distintos procesos, desde el proceso de reclutamiento, selección, capacitación, formación, evaluación de desempeño y también el impulso de clima cultura. Y nuestro rol en el proceso de formación y desempeño, pues, está desde el mismo diagnóstico de las necesidades formativas, de las necesidades de capacitación. También esta gestión del presupuesto y de los recursos. Siempre se va a asignar algún presupuesto para las capacitaciones en el transcurso del año de la empresa, ¿no? En el transcurso del año en que estamos, pues, nosotros en esta área. Nosotros vamos a también que saber negociar con estos proveedores, con estas posibles capacitaciones. Entonces también va a venir un poquito el lado más administrativo y operativo. ¿Ok? ¿Qué más? Medir resultados y también entender si esta capacitación ha sido positiva, ha sido más que un gasto, una inversión para nuestros empleados. Vamos a estar monitoreando los resultados, garantizando que se alineen con esos objetivos estratégicos que tiene la empresa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer justamente aquel consultor, aquel asistente que impulse, que promueva este tipo de inversión. Las empresas tienen que entender que es una inversión, ¿ok? Pero para que sea una inversión, también tenemos que gestionarlo, tenemos que identificar esas necesidades y capacitar, ¿no? Según la relevancia, según la importancia. Si capacitamos o impulsamos formaciones que no tienen sentido, muchas veces va a ser un gasto y no va a ser, pues, de una manera rentable para la empresa e incluso nos pueden limitar el presupuesto y vamos a desencadenar una serie de ausencia de este tipo de formaciones, lo cual puede desmotivar a nuestros empleados. ¿Ok? Entonces siempre tengamos cuidado, manejemos bien esta perspicacia, esta identificación de necesidades, esta identificación de momentos relevantes para capacitar. ¿Ok? Muy bien, y ya un poquito del lado más práctico, que a mí siempre me gusta comentar, es este casito que les he traído, donde nosotros vamos a situarnos que somos parte del equipo de recursos humanos de una empresa de retail, ¿ok? De consumo, de ventas, que necesita mejorar las habilidades de servicio al cliente de sus trabajadores. Entonces, nosotros desde nuestra perspectiva ya tenemos la primera etapa identificada. Tenemos la necesidad de mejorar las habilidades de servicio al cliente. Con esto vamos a planificar la capacitación. Vamos a buscar, vamos a mencionar cuál puede ser el objetivo de esta capacitación, cuánto tiempo puede ser esta capacitación, qué temas pueden ser, pues, los posibles, cuál es el método de formación más relevante para este tipo de necesidad y tipo de capacitación. Y
cómo medimos el éxito, ¿ok? Entonces, cada uno de nosotros vamos respondiendo este tipo de casito que les he traído. No se olviden, nuestro ciclo de capacitación, estamos aquí en justamente el momento de la planificación o el diseño. Y con eso vamos nosotros a mencionar objetivo, tiempo, temas, método y cómo medimos el éxito, ¿ok? Entonces, por ahí, en el chat, pueden ir escribiendo. Por ahí algunos se animan, me dice el objetivo, algún otro me dice el tiempo, algún otro los temas, alguien por ahí me dice los 5 puntos que están aquí. Ya depende de cada uno de ustedes. Lo que sí para mí es importante es que podamos mencionar un poquito o responder un poquito a este caso. ¿Ok? Tenemos 2 minutitos para responder. Sé que es sábado, sé que la semana ha estado cansada, por eso estoy tratando también de ser bastante precisa en el contenido para también culminar quizá un poquito antes y descansar un poquito más, ¿ok? Entonces, por ahí, ¿quién se anima a comentarnos cuál puede ser el objetivo del programa? Tenemos 2 minutitos. Muy bien. ¿Alguno se animó? Vamos a ver. ¿Lo resolvemos juntos? Vamos. Excelente. Objetivo. Tenemos mejorar la atención al cliente mediante el fortalecimiento de habilidades de escucha activa y resolución de problemas. Aquí hemos elegido 2 habilidades, escucha activa y resolución de problemas, ¿ok? A partir de eso, estamos estableciendo un tiempo determinado para estas 2 habilidades o este desarrollo, ¿no? Esta adquisición de habilidades. Son 8 horas distribuidas en 2 sesiones. Principales temas, principios de atención al cliente, estrategias para manejar clientes difíciles, resolución efectiva de problemas y como métodos estamos proponiendo en esta etapa de diseño, de planificación, simulaciones prácticas de situaciones reales que tienen sentido porque justamente son habilidades, ¿no? Entonces también tienes que ver cómo se hace para que tú puedas adquirirlo, incorporarlo en tu bagaje de competencias. Role-playing también, me imagino, justamente está alineado a nuestro tema de cómo nosotros podemos presentar situaciones de atención al cliente y cómo vamos pues analizando este tipo de situaciones de manera efectiva. Y la evaluación que proponemos para este tipo de capacitación son las encuestas de satisfacción al cliente luego de la formación. A este grupo de empleados que hemos capacitado, que hemos brindado, ¿no? Sobre todo este impulso para el desarrollo de escucha activa y resolución de problemas, vamos a ver cómo los clientes reaccionan luego de esta capacitación, de este taller, ¿no? Vamos a ver si están satisfechos, si es que ha habido un cambio significativo y al mismo tiempo los mismos jefes, los mismos supervisores van a estar atentos, van a estar viendo cómo se están comportando. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de esta resolución de nuestro casito práctico y por acá les traigo esta pregunta que tiene que ver con la parte del proceso de formación y desarrollo. ¿Ok? Justamente con las etapas. ¿Cuál de las distintas etapas que hemos visto, ok, estas etapas de aquí, de nuestro ciclo de formación y desarrollo, para ustedes, desde su punto de vista, es más desafiante?
¿Cuál puede ser? La planificación, la identificación de necesidades, la ejecución, la evaluación. ¿Cuál de esas etapas les parece más desafiante? Empiezo yo. Para mí, la más desafiante, o al menos las más desafiantes que siento desde mi punto de vista, es la identificación y la planificación. O incluso podría decir la planificación, porque a veces la identificación es más sencillo, la planificación y la ejecución, que pueden pasar miles de cosas en ese momento y tú tienes que experimentar, tienes que adaptarte. Y la planificación también, porque tienes que ser bastante estratégico, tienes que darte cuenta que estás respondiendo a esa necesidad, estás cumpliendo con esos objetivos que te has trazado, entender por qué estás escogiendo este tipo de método, por qué estás escogiendo esta duración, por qué estás escogiendo estos temas, estos profesores, ¿no? Entonces, también es bastante determinante. Al menos para mí, esa puede ser una de las etapas un poquito más complejas, planificación y ejecución. Por ahí veo a otro compañero que también coincide conmigo, también la ejecución les parece. Discúlpenme chicos, que justo mi casa está muy cerca de un parque y como es sábado, justo pasaban varios niños. Ya, también les parece desafiante. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es un poquito de nuestro proceso de formación y desarrollo. Les he traído un caso de éxito de una empresa que entendió la importancia de incorporar este tipo de proceso en su grupo de empresas e incluso entendió también esto, que hizo una empresa netamente de capacitación y desarrollo. Y esta empresa, pues, hoy en día ya tiene más de 16 años y brinda este tipo de servicio. ¿A qué empresa me refiero? Pues aquí, si no son de Perú, pues les presento a la empresa o al grupo o al holding financiero que es Intercorp, que es una plataforma, un grupo bastante importante en el país, que tiene a un buen número de empresas, tanto de educación, retail, salud, supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta bancos, ¿no? Que manejan o que están dentro de nuestro país. Y esta plataforma encontró que los distintos trabajadores de estas empresas tenían necesidades de capacitación, de formación, de desarrollo. Y siempre tenía que contratar, pues, a proveedores que a veces no brindaban en la misma medida el mismo tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, a esta empresa, a la educación, le brindaba una capacitación muy buena, muy óptima. Pero luego tenían que capacitar quizá a esta empresa bancaria y su capacitación o el nivel de resultados, de cumplimiento de objetivos en relación a esa capacitación era bajito, ¿no? Entonces no había una manera de transversal, eficaz, que capacite a un mismo nivel a todos esos trabajadores que tenían la misma necesidad. Entonces el grupo que hizo creó una empresa que se llama USIC, que es una universidad corporativa que brinda una capacitación de manera transversal, de manera eficaz a todos sus trabajadores. Entonces, homogénea un poquito el tema de este aprendizaje y al mismo tiempo transmite y brinda la cultura y todo el proceso de lo que significa estar en una empresa de este grupo a todas estas empresas, ¿no? Entonces, es un caso de éxito porque permite, sobre todo, que sus trabajadores crezcan, integra herramientas, programas tecnológicos, contenidos bastante innovadores y metodologías que están bastante alineadas a las necesidades, pues, de la empresa y del reto actual, ¿no? Entonces, gracias a esta iniciativa, obviamente, tiene presencia y ¿okay? Es un poquito como una empresa puede incluso crear un negocio a partir de este tipo de necesidades, ¿no? Porque al final estas empresas igual le tienen que pagar a esta empresa, no es que no le paguen, le pagan por hacer uso de su plataforma, pero al final ese dinero que pagan, pues como se diría de manera coloquial, queda en casa porque es de la misma empresa, es de la misma plataforma, ¿no? Y además brinda empleo a
un gran número de personas, ¿ok? Es una empresa que pues nos transmite este tipo de posibilidad que las empresas pueden también optar, ¿ok? Muy bien, buenísimo. Yo les había prometido que íbamos a salir un poquito más antes, así que vamos con nuestro cierre. Creo que vamos a salir unos minutillos antes. Igual, siempre escuchen las indicaciones del equipo de ITEC en relación a pues nuestro curso, la plataforma y también nuestra certificación, ¿ok? Muy bien. El día de hoy hemos visto un poquito todo el proceso de experiencia del empleado. Hemos visto la importancia de gestionarla, de administrarla de una manera eficaz, una manera que pongamos a este empleado en el centro de las decisiones. Hemos visto también las diferencias entre formación y desarrollo, un proceso que es mucho más inmediato versus un proceso que es mucho más enfocado al potencial y a largo plazo. Hemos visto la importancia de ambos procesos dentro del empleador y dentro del empleado. Hemos visto los 5 momentos de una capacitación, el ciclo de una capacitación desde el momento en que se identifica las necesidades, se planifica, se diseña la capacitación, se ejecuta, se evalúa e incluso se gestiona, ¿ok? Y también vimos algunas herramientas para el diseño de programas, como entrevistas, focus group, pues ahí también incluso el tema de, pues, gestionar las distintas falencias que tienen los empleados, ¿ok? Entonces, eso es un poquito nuestro proceso de formación y desarrollo, un proceso estratégico y central que sí o sí gestionamos cuando estamos en el mundo de recursos humanos, ¿ok? Entonces, por aquí es todo conmigo por el día de hoy. Hoy sábado 16 de agosto. Muchísimas gracias por su presencia. Sé que los sábados puede ser un poquito más complejo conectarse para todos, pero igual ha sido una noche, un momento de bastante reflexión y de bastante aprendizaje. Les dejo con el equipo de ITEC para que culmine de brindar las indicaciones necesarias en relación pues a nuestro curso y a la posibilidad de la certificación. Muchísimas gracias, que tengan un excelente domingo y que descansen bastante. Hasta el